Una vez que hemos controlado el brote, ¿cuál va a ser el tratamiento de mantenimiento? Pues el primer escalón del tratamiento de mantenimiento son los 5-ASA, los aminosalicilatos. Lo que pasa es que son fármacos muy poco potentes y es excepcional que un paciente esté en remisión solo con 5-ASA. En consecuencia, solemos asociar o bien inmunosupresores o bien de nuevo biológicos. El inmunosupresor que usamos en el mantenimiento no es ni la ciclosporina ni suele ser el metotrexate. El que usamos con más frecuencia es la azatioprina. ¿Por qué? Porque es muy seguro. ¿Por qué si es un fármaco seguro y es un fármaco eficaz no lo hemos empleado en el brote? Porque es lento. Una azatioprina pues, puede empezar a hacer efecto desde días hasta 6 meses. En consecuencia no nos sirve para el brote, ya que en el brote necesitamos un fármaco que haga efecto en horas. Aquí nos pasa lo mismo que antes. Si empezamos poniendo inmunosupresores y el paciente no mejora, podemos cambiar por biológicos. Pero si ponemos biológicos y el paciente no mejora, la única alternativa que nos queda es la cirugía. Si el paciente es una enfermedad de Crohn y asocia fístulas, el manejo terapéutico se modifica un poco. ¿Por qué? Las fístulas pueden ser de dos tipos, pueden ser enteroentéricas, que unen dos partes del tubo digestivo entre sí, pues yo que sé, el yuno con el hilo, el ion con el colon, o pueden ser enterocutáneas, que unen el intestino con la piel, habitualmente con la piel de la región perianal. En ambos casos, al menos uno de los extremos de la fístula contacta con la luz intestinal y en consecuencia está en contacto con las heces. Por eso la manifestación clínica más frecuente de la fístula es la sobreinfección. Las fístulas suelen estar infectadas. Entonces, el primer escalón de tratamiento en la enfermedad fistulosa es la combinación antibiótica. Damos la combinación de metronidazol más ciprofloxacino. No es que pretendamos tratar la fístula con el antibiótico, sino que lo que pretendemos es tratar la sobreinfección. Una vez tratada la sobreinfección, vamos al tratamiento con inmunosupresores, habitualmente el más empleado es la azatioprina. Si con eso la fístula no cierra, vamos al tratamiento con biológicos, con infliximab. Y si con eso la fístula no cierra, la única alternativa que ya nos queda es la cirugía, fistulectomía o fistulotomía. Eso ya dependerá un poco en función de lo que vea el cirujano. Debéis conocer varias peculiaridades que tienen los fármacos biológicos, que tiene pues el máximo representante que es infliximab. Infliximab es una molécula quimérica. ¿Qué significa que es quimérica? Pues que es mitad humana y mitad de ratón. Se administra por vía intravenosa cada 2 meses y su principal problema es que puede dar alergias, porque tiene meter media molécula de ratón por vía intravenosa a los pacientes, cuyo máximo peligro es que el paciente haga una anafilaxia, ya que eso puede provocar una parada cardiorrespiratoria y la muerte. ¿Qué más peculiaridades tiene infliximab? Bueno, pues es un inhibidor muy potente de los linfocitos T. Entonces cualquier infección que esté controlada, mediada, retenida por esos linfocitos se puede reactivar al usar infliximab. Entonces antes de poner tratamiento con infliximab debemos ver si el paciente tiene tuberculosis, virus B, virus C o infección por VIH. ¿Cómo vamos a hacer el screening de tuberculosis? Pues solicitando a los pacientes un MANTUX, un PPD y una placa de tórax. Si el MANTUX es negativo y la placa de tórax es normal, este paciente no ha tenido contacto con la tuberculosis y por lo tanto le podemos administrar infliximab sin ningún problema. Si el MANTUX es positivo y la placa de tórax es patológica, significa que el paciente tiene una tuberculosis activa, pues hay que tratarle. Y lo más frecuente con lo que nos encontramos en la práctica es que el MANTUX sea positivo con una placa de tórax normal. Son pacientes que han tenido contacto previo con la tuberculosis que está contenida por el sistema inmunológico. Estos pacientes son de alto riesgo de reactivación de tuberculosis al administrar inmunosupresores. Entonces, en estos pacientes, junto con la administración de infliximab, hay que darles profilaxis con isoniazida. En el caso del virus B, es importante dar algún fármaco que controle la replicación viral al usar inmunosupresores del tipo de infliximab. Son varios los fármacos que podemos emplear para el control de la replicación del virus, pero uno de los más usados en la actualidad es entecavir. Y en el caso del virus C y del VIH, no tenemos fármacos profilácticos, como nos pasa en el caso del virus B o de la tuberculosis. En consecuencia, la generalidad de los pacientes con hepatitis C o con VIH consideramos que no debe administrarse infliximab. ¿Qué otro problema nos puede dar esta molécula? Bueno, pues que incrementa el riesgo de linfomas, en concreto es un linfoma que es el hepatoesplénico. Es un linfoma característico de varones jóvenes y todos los casos que se han relacionado con el uso de infliximab han fallecido, ya que es un linfoma que no responde a los tratamientos, a las pautas de quimioterapia habituales. Como comprenderéis, si seguimos empleando el fármaco es porque ha habido muy pocos casos de linfoma relacionados con el uso de infliximab, pero que tengáis en cuenta que es un fármaco que puede provocar la aparición de tumores. Y luego debéis saber que es un tratamiento costoso, es un fármaco bastante caro. ¿Qué otras patologías debemos conocer del tratamiento en relación con la enfermedad inflamatoria intestinal? Bueno, pues los brotes graves de enfermedad de Crohn y sobre todo de colitis ulcerosa pueden desencadenar un megacolon tóxico. ¿Qué es un megacolon? Es una dilatación progresiva del colon que si no hacemos nada pues lleva indefectiblemente hacia la perforación. Se ve sobre todo en colitis ulcerosa y se asocia sobre todo a brotes graves, aunque también se ha descrito en relación con brotes moderados.
No tenemos claro por qué se produce. Sí que se han relacionado ciertos precipitantes, como pueden ser cualquier maniobra que incremente la presión intraluminal dentro del colon, como puede ser con enemas, hacer una colonoscopia o un hemeopático, y también fármacos antidiarreicos. Si en un brote usamos un antidiarreico, que no está indicado, pero lo usamos, podemos desencadenar un megacolon. Bien es cierto que hay pacientes en los que no hemos hecho ninguna maniobra que incremente la presión intracolónica, ni tampoco hemos usado fármacos antidiarreicos, y a pesar de ello han hecho el megacolon, o sea que el mecanismo real por el que se produce no es conocido. Clínicamente es fácil de diagnosticar, ya que los pacientes impresionan de gravedad, tienen un marcado ampliamiento clínico. En el MIR, siempre que quieren que diagnostiquéis a un paciente de megacolon, lo que os escriben es un brote grave y os dicen que el paciente tiene distensión abdominal. Las palabras distensión abdominal en el contexto de un brote son sugestivas de megacolon. ¿Cómo hacemos la confirmación diagnóstica? La confirmación diagnóstica del megacolon se realiza con una radiografía simple de abdomen. ¿Qué tenemos que medir con una regla en esa placa de abdomen? El colon transverso, que si mide más de 6 centímetros es diagnóstico de esta patología. ¿Y cómo lo vamos a tratar? Pues hombre, lo primero, estos pacientes lógicamente no van a poder comer, así que van a estar en dieta absoluta y con sueros. Y luego vamos a poner esteroides intravenosos, que es el tratamiento en sí del brote. Como riesgo fundamental al que están expuestos a la perforación, vamos a dar la combinación antibiótica de metronidazol y ciprofloxacino. Si con esto no hay una mejoría clara en 24 o 48 horas, podemos plantear un tratamiento bien con ciclosporina o bien con infliximab. Y si con esto no hay una mejoría clara, hacemos una colectomía. Preferimos quitarles nosotros el colon que no que se perforen y haga una peritonitis fecaloidea. También debéis conocer que la enfermedad inflamatoria intestinal, a consecuencia de que provoca una inflamación crónica del intestino, se ha relacionado con el cáncer. Incrementa el riesgo de cáncer de colon. Esto hace que estemos obligados a hacer screening, a hacer cribado de cáncer colorectal en estos pacientes. El cribado de cáncer de colon, la enfermedad inflamatoria, no tiene nada que ver con el cribado de cáncer de colon en la población general. En la población general lo que buscamos son pólipos, porque sabemos que los adenomas pueden tener displasia y sobre esa displasia puede aparecer un cáncer. Aquí esto no es así. Aquí lo que va a malignizar es lo que está inflamado, y lo que está inflamado es la mucosa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cribado? El cribado se va a hacer con una colonoscopia completa, tomando múltiples biopsias de la mucosa en busca de displasia. De hecho, cogemos 4 biopsias cada 10 centímetros. Una biopsia habitualmente de cada cuadrante. ¿Cuándo vamos a empezar el screening? Aquí no es como la población general, que empezamos a los 50 años y a los 40 si hay antecedentes familiares, no. Aquí el cribado depende del tiempo que lleven con la enfermedad inflamatoria y de la extensión de la misma. Los pacientes que tienen una pancolitis, empezamos con el cribado aproximadamente a los 7-8 años del diagnóstico de la enfermedad. Es decir, si a mí me diagnosticáis una colitis ulcerosa con 20 años y es una pancolitis, debéis empezar el cribado a los 27-28 años. En cambio, si es una colitis parcial, una colitis izquierda, empezamos el cribado aproximadamente a los 10 años del diagnóstico. Si a mí me diagnosticáis una rectosigmoiditis a los 20 años, tendríais que empezar el cribado de cáncer de colon a los 30. Este cribado se hace cada 2 años y buscamos displasia. Si no hay displasia en la colonoscopia, lo que hacemos es repetir la misma cada 2 años. Si sí que hay displasia y es de bajo grado, lo que vamos a hacer es un seguimiento más estrecho. Vamos a repetir la colonoscopia cada 6 meses o 1 año. Y si hay displasia de alto grado, debemos hacer una colectomía, debemos quitar el colon, ya que se considera un carcinoma in situ y debemos tratarlo antes de que se convierta en un carcinoma invasor colónico. La enfermedad inflamatoria intestinal también asocia manifestaciones extraintestinales. Hay otros órganos diferentes del colon e intestino delgado que se ven afectados por esta enfermedad inflamatoria intestinal. ¿Por qué? Pues porque el sistema inmune se equivoca. Estos anticuerpos que están sintetizados en teoría para atacar el colon, pues se equivocan y atacan las células del ojo pensando que están atacando las células del colon, ya que los marcadores de superficie celulares pues son similares entre sí. Hay tratados enteros de manifestaciones extraintestinales, hay múltiples de ellas. ¿Cuáles tenemos que conocer para el virus? Más representativas. Vamos a empezar por las manifestaciones oculares. La enfermedad inflamatoria intestinal a nivel del ojo puede provocar conjuntivitis, epiescleritis, escleritis, iritis, uveitis, y debéis recordar que lo que no va a provocar es retinitis, no se quedan ciegos. Esta afectación inflamatoria se debe a lo mismo que provoca la diarrea, que es la mediación inmunológica. Por tanto, el tratamiento de la manifestación ocular de la enfermedad inflamatoria intestinal es el mismo que el del brote de intestino delgado. Todas las manifestaciones oculares van a responder al tratamiento del brote a excepción de uno, que es la uveitis HLA-27 positiva. Esta uveitis se ha intentado múltiple tratamiento en ella y no responde prácticamente a nada. Se quita cuando quiere y, como comprenderéis, cursa con importantes secuelas.
También hay manifestaciones a nivel cutáneo, a nivel dérmico. Son fundamentalmente dos, el eritema nodoso y el pioderma gangrenoso. Ambas aparecen a nivel pretibial. El eritema nodoso, yo suelo llamarlo cronoso, para que os acordéis que es más frecuente, se asocia más con la enfermedad de Crohn. Son unas placas redondeadas, circulares, rojas, inflamatorias, que blanquean si las presionas y que responden perfectamente al tratamiento del brote, al uso de esteroides. En cambio, el pioderma, que es más característico, se asocia más con colitis ulcerosa, es una úlcera que aparece a nivel pretibial. Con el tiempo puede llegar a tener de tamaño desde la rodilla al tobillo y en profundidad hasta el hueso. El pioderma no responde prácticamente a nada. Se han puesto esteroides, inmunosupresores, infliximab. El pioderma puede estar años, se quita cuando quiere y es una úlcera necrótica que requiere curas periódicas. La verdad es que resta mucha calidad de vida a los pacientes. También hay manifestaciones a nivel de la sangre, a nivel de hematología. La que vemos con más frecuencia es la anemia. La anemia de la colitis ulcerosa suele ser ferropénica, ya que la colitis ulcerosa es la que más sangra de las dos entidades. La anemia en el Crohn, en cambio, es multifactorial. Por un lado tiene déficit de vitamina B12 y de folato, pero por otro lado también tiene ferropenia, ya que aunque sangra menos que la colitis ulcerosa, el Crohn también sangra. Entonces es frecuente que la anemia en el contexto de la enfermedad de Crohn pueda ser normocítica, ya que se debe a la asociación de varios factores. También es habitual que estos pacientes tengan litiasis, tanto biliar como ureteral. La litiasis es una manifestación que se asocia exclusivamente a la enfermedad de Crohn, ya que se debe a la afectación del ilion terminal. A nivel del ilion terminal deben recircular las sales biliares. En los pacientes con enfermedad de Crohn no recirculan adecuadamente debido a la inflamación de la misma. Y esto hace que tampoco recirculen y se reabsorba adecuadamente el calcio. Esto hace que se incremente el riesgo de litiasis biliar, de colelitiasis, de piedras en la vesícula y de litiasis renal. La litiasis renal en la enfermedad de Crohn habitualmente es por oxalato cálcico, no suele ser por ácido úrico, que es lo que suelen poner en el MIR. También es frecuente que estos pacientes, tanto los efectos de colitis ulcerosa como de enfermedad de Crohn, tengan artralgias, artritis y aftas. Estas manifestaciones se ven tanto en una como en la otra.